El pasado lunes 14 de noviembre tuvimos en San Ramón una conferencia para todo público, luchando contra la adversidad, a cargo de Antonio Vicentín, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Estamos en contacto con él, así que le damos la bienvenida. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, estar con la gente de San Ramón. Bien, estar nuevamente, porque estuviste hace muy poquitos días. ¿Cómo fue esa conferencia? Con un buen marco de público, por lo que vimos. Sí, un buen marco de público. Fue poca gente joven, en general, mediana edad, mayores. Estuvo muy bueno. Muy bueno porque me hicieron muchas preguntas interesantes, gente que sabía del tema. Y bueno, y la verdad que disfruté mucho de la charla. Fui con un amigo que me dice, realmente estabas distendido y, digamos, y hablaste de otra forma que en otras charlas que has tenido. Antonio, bueno, tú te dedicas justamente a brindar este tipo de charlas, que son charlas, conferencias, en donde de alguna forma también hay un contenido motivacional, pero en donde siempre uno termina, y me imagino que lo debes de vivir así, recordando y reeditando un poco lo que pasaste, pero también tratando de capitalizarlo para la gente y para brindar una enseñanza. Es un poco esa la idea, ¿no? Sí, justamente es un poco transmitirle la experiencia nuestra, digamos, que vean el paralelismo que existe entre lo que nos pasó en la montaña y lo que es la vida real, claro. Y que por otro lado, no somos ni ángeles ni fuimos tocados por ninguna varita mágica, sino que somos gente común, a los que nos están escuchando, y esa fuerza que tuvimos o que demostramos es una fuerza que la tienen todos los seres humanos. Ni que hablar, evidentemente que lo que ustedes vivieron es difícil de imaginar, pero que en definitiva es un poco eso, cada uno tiene su montaña, me imagino, ¿no? Porque evidentemente que lo que es un problema para uno no lo es para otro, lo que para uno es una tragedia, para otro no lo es. ¿Cómo es vivir con todo eso? Y bueno, siempre que tenés un problema, el problema tuyo es el más grande de todos. Claro. Es decir, por más chico, por más grande que sea, siempre el problema tuyo es enorme comparado con el resto. Y bueno, a veces estas charlas ayudan un poco a relativizar esas cosas, a darte cuenta de que a veces tenemos problemas y otras veces los creamos, y bueno, y que es parte de la vida solucionar problemas, el llevar mochilas, y cada uno tiene su mochila que es distinta a la de los otros y no sirve de nada, ni mirar la mochila del vecino, ni decir aquel va más liviano. Cada uno tiene sus cosas y bueno, tenemos que vivir con eso y aprender a vivir y sobrevivir con esa mochila. Es interesante esto que tú marcas, Antonio, porque tampoco es una cuestión de decir, bueno, como tú sobreviviste una tragedia que fue realmente impactante, bueno, todos los problemas de los demás se relativizan y no son la tal cosa. Como tú bien decías, todos tenemos nuestros problemas y evidentemente que para nosotros son una verdadera tragedia muchas veces. Sí, por supuesto, es decir, claro. Nosotros vivimos una tragedia, pero hay mucha gente que es una tragedia lo que le pasa, claro. Y es espantoso lo que le está pasando, es espantoso lo que están viviendo, y bueno, y son esas cosas que uno tiene que de a poco ir tratando de mejorar la situación y salir de ese problema, ¿no? Que tanto te angustia o que tanto te complica la vida. Esa es la mochila que llevan otros. Claro. Antonio, ustedes pudieron volver a casa, pudieron vencer las adversidades. Evidentemente que no fue fácil, pero lo lograron de distintas maneras y con diferentes herramientas. El trabajo en equipo habrá sido una de ellas. Esas herramientas son las que se pueden aplicar en los problemas cotidianos. Sí, bueno, el trabajo en equipo es algo más colectivo, pero el tema de los problemas cotidianos de todos los días se solucionan haciendo pequeñas cosas, dando pequeños pasos como se suben las grandes montañas y se van solucionando. No podemos pretender que las cosas se solucionen de golpe y se solucionen todas juntas. Es decir, hay cosas que llevan su tiempo y bueno, el hecho es empezar a moverse, empezar a caminar, empezar a cortar el trayecto hacia el fin de ese problema, y eso lo conseguimos enfrentándolo, buscando soluciones, pensando y mirando para adentro nuestro cómo podemos ir llevándolo, ¿no? Llevando esa mochila para adelante. Ni que hablar. Ya has marcado algunas de las... Sí. El arte de vencer las grandes dificultades justamente está
en vencer las pequeñas, es decir, no podemos pretender muchas veces enfrentar cosas enormes cuando no estamos acostumbrados a hacer pequeños sacrificios, ¿no? En estas charlas que tú das, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tú ves a la hora de cómo la gente trata de resolver sus problemas? Porque debe de haber cierta incapacidad muchas veces de poder encarar los problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que se dan a la hora de poder encararlos? Mirá, justamente el problema es encararlos, es sentarse y decir, bueno, ¿cómo voy a solucionar? Yo no te voy a solucionar el problema, yo no te voy a dar una receta para solucionar el problema porque no la tengo, pero lo que sí te puedo decir que lo que es necesario es sentarte, pensar, buscarle la vuelta y empezar a solucionarlo, a empezar a dar pequeños pasos todos los días que nos lleven a terminar con ese problema. Pero muchas veces el problema lo guardamos en el fondo de la mochila, lo dejamos ahí, lo dejamos que crezca, y después cuando nos encontramos con un gran monstruo que tenemos adentro, que igual lo vamos a tener que solucionar. Así que es un poco en enfrentar las cosas y no en meter la cabeza dentro de un pozo tipo ¿cómo se llama? El avestruz, y bueno, dejar que las cosas pasen. No, enfrentarlos, y bueno, a veces con éxito, otras veces sin éxito, pero el asunto es enfrentarlos y no dejarlos que se queden ahí como un corcho flotando. Ni que hablar. Es que es un poco también lo que les pasó a ustedes, ¿no? Si se hubieran quedado pensando a ver qué hacían, capaz que la historia hubiera sido totalmente diferente. Hubo que ser proactivo y enfrentar la realidad de forma prácticamente inmediata. Exacto, accionando, claro. haciendo cosas. Es decir, por un lado, como decíamos desde arriba, rezando, y por el otro haciendo. Es decir, como decía por el libro de las casas, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, si nos hubiéramos quedado rezando, seguiríamos allá, ya estaríamos muertos. Pero hubieron las dos cosas. Por un lado, hubo un gran accionar, y eso es una cualidad que tiene el ser humano, que es capaz de acostumbrarse, sobreponerse, avanzar en ese tipo de cosas y no quedarse solo rezando. Esto que le pasa a muchos seguramente les pasó a ustedes, o tal vez no, me lo vas a poder responder, Antonio, en algún momento, porque fueron muchos días, y de la misma manera, y haciendo un paralelismo, cuando uno tiene problemas que no se resuelven, en algún momento uno piensa en tirar la toalla, en abandonar, en decir, bueno, no, esto no se va a resolver, no hay caso. ¿Pasa eso? ¿Les pasó a ustedes y cómo lo enfrentamos? Sí, nos pasó, sin lugar a ninguna duda, nos desanimamos, fracasamos en una cantidad de cosas, fracasamos en expediciones, pero de cada uno de esos fracasos fuimos aprendiendo cosas, y que los aplicamos en la siguiente. Y bueno, y es un poco el ir vivir, como se dice, viviendo y aprendiendo. Es decir, te vas equivocando, te vas acertando, vas caminando, es decir, pero van pasando cosas, vas haciendo que pasen cosas todos los días, y eso es lo importante, viviendo y aprendiendo y haciendo. Claro, de eso se trata, y que no es un camino lineal. No, por supuesto que no, y más de una vez vas a ir para atrás, vas a avanzar un paso y vas a ir dos para atrás, y bueno, y es para tomar impulso, es para seguir para adelante. Nos vamos a caer muchas veces como nos pasó, vamos a fracasar una cantidad de veces, pero a su vez en algún momento vamos a tener éxito también. Y si no tenemos éxito, por lo menos intentamos sacarnos el problema de encima. Claro que sí. Antonio, tú das muchas charlas de estas características, charlas, conferencias. ¿Qué es lo que más pregunta el público? Porque además, algo que ustedes seguramente en aquel momento ni se les cruzaba por la mente, esta tragedia fue un hecho mundial que a muchos, bueno, le genera, no sé, una cierta pasión de conocer más a fondo detalles y demás. La gente se interesa por eso también. Se interesan por la historia, claro, por lo que nos pasó, por cómo lo fuimos resolviendo, y en general te preguntan cómo fue la vida, es decir, creen que fue una cosa distinta a lo que nos pasa, cómo superamos los problemas, y son las mismas cosas que tenemos acá que tuvimos a la montaña. Bueno, allá había más riesgo de vida, pero nada más. Son cosas que el ser humano tiene que enfrentarlas, y nosotros no tuvimos otra cosa que hacer que enfrentar esas situaciones, ¿no? Ni que hablar. Pero después, ¿qué otra pregunta te pueden hacer? Un poco qué es lo que sentimos, cómo volvimos a casa,
pero no, digamos, más o menos en general son todas más repetidas las preguntas. Claro. Antonio, además, me imagino que los Andes no va a haber sido la única tragedia, y de eso también se trata la vida. Un gran problema no significa que allí se termine todo, y esto no es por ser mala onda, ¿no? Sino que prepararnos para seguir enfrentando y para seguir luchando y no bajar la guardia, también de eso se trata un poco la vida. Bueno, sí, justamente, es decir, nadie está libre de tener problemas. Hoy decís no tengo ninguno y de repente mañana o en una hora te aparece alguno. Es decir, es parte de la vida. Es decir, el tener complicaciones. No conozco a nadie que tenga la vida así lineal, perfecta, y además sería demasiado aburrido, ¿no? No tienes nada para contar después. Claro que sí. Antonio, realmente ha sido un gusto poder charlar contigo, conocer un poco más acerca de la historia y también, bueno, tener un poco de ese contenido que tú brindas en las charlas. Son charlas, conferencias para todo público que la gente, aparte, me imagino después queda reflexionando, se da un poco el intercambio y la reflexión. Y bueno, es un poco la idea, que queden con algún mensaje, que algo de lo que dije les sirva para su vida. Y bueno, y es importante a veces justamente alguien que diga cosas que te conmuevan un poco, alguien que te diga una cosa distinta y que te pueda ayudar en tu vida, o a encarar o a pensar o a repensar cómo sigue. No, porque a veces pensamos que siempre los problemas nuestros son los más grandes de todos, y todo el mundo tiene sus problemas y cada uno los enfrenta de distinta manera, y para unos son enormes y para otros son cosas de todos los días, pero es parte de la vida misma. Hay que hablar. Antonio, un fuerte abrazo, gracias por estar y estaremos en contacto. Perfecto, muy amable, un abrazo muy grande a San Ramón, a ti, y estamos en contacto, gracias.